el censo cuenta. Entonces sería interesante saber la necesidad de esta primera encuesta, por qué el censo no registró esto y por qué otros sistemas de medición que se tiene, por el mapa de la pobreza, por ejemplo. Yo siempre pensé que el mapa de la pobreza incluía los inmigrantes, pero cuéntenos usted. Bien, comienzo por la primera gran diferencia entre el censo y la encuesta, y es el tipo de cobertura. Con el censo yo cubro todos los elementos de la población. Con una encuesta trabajo con una muestra que, como expliqué, es una proporción de la población. Es como decía usted, que permite entonces la encuesta hacer estimaciones, no contar una totalidad. Entonces, en el caso del censo, una pregunta en el censo sale muy costosa porque tengo que hacérsela a los 9 punto tantos millones de habitantes que hay en el país. En el caso de la encuesta, estoy trabajando con una proporción más pequeña de personas, lo que me permite profundizar en la temática y hacer una indagatoria más exacta. Me permite capacitar mejor a las personas que van a hacer el levantamiento, de forma que se pueda asegurar la calidad de la información. El censo me limita por costo, por tiempo. Entonces se vuelven como complementarios. Un censo lo puedo tener cada 10 años, una encuesta la puedo hacer con más frecuencia. En el caso de la población inmigrante, como le explicaba, llevaba una serie de requisitos para yo llegar a los que son inmigrantes y tenía que pasar primero por la población general. Todo eso es imposible o incosteable en un censo. Es decir, a ver, de esto colegimos que no es lo mismo una pregunta en la encuesta a un inmigrante que vive en Punta Cana, a un inmigrante que vive en la zona fronteriza. Entonces, la encuesta permite abrir más las preguntas y poder tener respuestas más reveladoras y conocer más, aparte de la densidad por segmento, la densidad de inmigrantes por segmento y también cómo piensan quizá o de qué se ocupan, cómo se ganan la vida, ¿no? Sí, tener más preguntas. Tener más preguntas. Lo que se hace es dividir el cuestionario a aplicar en módulos. Primero voy a determinar características de la vivienda, dónde vive esa gente, que es una casa independiente, que es un barracón, que es esto. La población es la misma, es decir, voy a aplicar el mismo cuestionario a todo el mundo. Tengo características de los hogares, cuántas personas por vivienda, qué educación, qué edades, sexo, etcétera. Me voy luego a temáticas sociodemográficas, educación, trabajo, salud, el vínculo, nivel de ingreso, la que hace, su vínculo con su país de origen, en el caso de los inmigrantes. Si va a su país, cuál es la relación, si envía dinero, las remesas, etcétera. Tenemos que hacer una pausa. Como comprenderá, hay un tema... Ah, que no. Yo pensé que usted me había hecho señas. Bueno. Hay un tema... ¿Tú querías decir algo? Sí, yo quiero complementar. Hay también otras diferencias. En el censo, la unidad es el hogar. En esta encuesta se utilizó vivienda y el concepto de vivienda incluye hogar, pero incluye también los cuasi hogares, digamos, o cuasi viviendas, por ejemplo, cuarterías, barracones, pensiones, vivir en fincas, parte atrás, cualquier lugar donde había un inmigrante durmiendo, que residía ahí, no importaba las condiciones, fue considerado en la encuesta. ¿Y cómo se hace eso? Porque mientras yo te escucho, yo digo, bueno, yo sé de lugares en esta isla donde solo viven franceses. Pero como discutía con Frank Cáceres, que siempre es muy agradable, y él te escucha, pero después dice, con percepción no es que se hacen estos trabajos. Pero no es mi percepción, pero yo sé que en un lugar del norte es casi una colonia francesa, desde hace mucho tiempo. Sé que en un lugar del Cibao hay casi una colonia de otro lugar. Sé que en Miches hay muchísimos venezolanos desde que llegó Cisneros y ahí arrasó. Sé que en la isla entera hay colonias de haitianos por una situación que nos viene de muchísimo
muchísimo de lejos y todo lo que sabemos, compartimos una isla. Aquí hay colombianos, aquí hay chinos. ¿Cómo se diseña para detectarlos? Porque quizás el empadronador, bueno, en este caso no es empadronador, el encuestador, no sepa que en Ciudad Nueva hay muchos alemanes. Entonces se van de la estadística, de la medición. ¿Cómo ustedes detectan eso? Ahí le explico un poquito. Es toda un diseño de la metodología que se va a implementar lo que nos lleva a este tipo de resultados. Como le dije, la muestra es de espacios geográficos y el diseño de esa muestra tiene mayor peso, así se llama, en provincias donde ya se tiene predeterminado que hay concentración de inmigrantes. Sigue siendo una muestra probabilística. ¿Qué quiere decir eso? Que es al azar totalmente. Nadie es escogido porque se sepa que es inmigrante, sino que donde ya hay concentraciones de inmigrantes identificadas, como esas colonias francesas, colonias haitianas, la muestra tiene un mayor peso porque hay mayor representatividad de la población objeto del estudio. Entonces se hace ese sorteo, esa rifa, salen los pedacitos de tierra que voy a cubrir y los barro completamente. Y otra cosa, con el término de cuasi-hogares que se explicaba Sonia, ahí tenemos la población que no vive en un hogar. Le pusimos ese nombre porque tenemos haitianos viviendo en la construcción, tenemos trabajadores en la finca, en el medio del cacao, tienen una carpita y ahí duermen. Claro. Entonces no son hogares. Cuando vamos a una encuesta de hogares tocamos puertas. Aquí tenemos que hacer indagatoria. Los entrevistadores llegaban, veían una finca, no se iban porque era una finca, tenían que entrar, tenían que averiguar y duerme alguien y esa persona vive aquí. Y ahí se procedía a hacer las entrevistas. Cuando regresemos vamos a hablar de datos y sobre todo, porque lo hemos tratado de eludir el tema principal, sobre todo los datos que han sorprendido a un sector importante de la sociedad que tiene que ver con la población de inmigrantes haitianos, inmigrantes procedentes de otros países y el total, la población de origen haitiano, originaria de otros países y total de origen extranjero, que son las gráficas que hemos visto mientras ustedes hablaban. Hacemos una pausa y regresamos de inmediato.